Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Como ya sabéis, cuando llegamos al miércoles de semana de Gran Premio tenemos este vídeo de pronósticos, en esta ocasión mi predicción para este Gran Premio de Canadá. Ya sabéis que es un vídeo completamente opinativo, es un vídeo donde os voy a explicar por qué creo que va a ser esto o va a ser lo otro, y también intentaré dar pues algunas cosas que podrían llegar a ocurrir, contar cosas de demás, además de una especie de previa que contaremos aquí al principio, como hago en todos estos vídeos de pronósticos. Lo único que quiero deciros antes de comenzar, os recuerdo que si queréis que añadamos algo a este vídeo de pronósticos me lo podéis dejar en los comentarios y tratamos de hacerlo para el siguiente vídeo, y también quiero leer vuestros pronósticos, así que en los comentarios dejadme cuál es vuestra predicción. Dicho lo cual, vamos a dar comienzo. Primero, como siempre, voy a comenzar por una especie de previa para este fin de semana que vamos a vivir en Montreal. En esta gira europea que estamos teniendo, nos vamos de Europa de repente para ir a Canadá. ¿Por qué está Canadá en medio del calendario? Bueno, la verdad que tampoco se entiende mucho, porque se debería de por lo menos tratar de juntar con Miami. Es algo que siempre se ha comentado, pero Miami no quieren que sea Miami justo antes de la gira europea, pero Canadá tampoco quiere ceder su puesto histórico que siempre ha estado en estas primeras semanas de junio, además de que por meteorología es el mejor momento de todo el año, e incluso habiendo posibilidades de lluvia, porque en los últimos 2 años hemos tenido siempre lluvia en clasificación. Este fin de semana hay alguna posibilidad, veremos sobre todo ya mañana cuando nos acerquemos del todo, y luego es que sabemos que esto puede cambiar muchísimo. Pero bueno, hay alguna posibilidad de que pueda llover, pero es el mejor momento de todo el año para viajar a Canadá, por lo que es por el motivo por el que se hace en este momento, partiendo esta gira europea. Pero bueno, aún así es un gran premio que le tenemos muchísimo cariño, porque lleva muchos años en Fórmula 1. Canadá tiene una estadística curiosa, y es que ha sido el gran premio que ha visto a muchos pilotos convertirse en su primera victoria, como por ejemplo, entre muchos otros, Lewis Hamilton ganó aquí su primer triunfo. Un Lewis Hamilton que ha acabado ganando hasta en 7 ocasiones en este circuito. Un circuito que a mí me gusta mucho, es muy disfrutable, es semiurbano, podríamos llegar a catalogarlo como tal. No tiene las características de semiurbano. Semiurbano es como por ejemplo Arabia Saudí. Bueno, Arabia Saudí realmente ni siquiera tampoco, pero como sobre todo Miami, yo creo que es la mejor referencia que tenemos de lo que hemos vivido hasta ahora en la temporada. Ese es el circuito semiurbano como tal. ¿A qué nos referimos con semiurbano? Pues es sobre todo un lugar que se utiliza de manera habitual, pero manteniendo algunas partes del circuito intactas durante todo el año, que eso es característico de un trazado convencional, básicamente un trazado estático. Este no es un trazado como tal estático, no es un circuito ajeno, porque encima está en medio de la ciudad de Montreal, pero tampoco es un circuito urbano, porque por aquí no pasan coches de calle, así que tampoco podríamos catalogarlo como circuito urbano, como si por ejemplo Australia, que en Australia sí que la carretera por donde se corre también es urbano, porque por ahí pasan coches tradicionales. Bueno, es la novena carrera de la temporada, ya ha comenzado esa gira de desarrollo, y además este Gran Premio de Canadá va a ser súper interesante, porque venimos después de muchos fines de semana muy extraños de analizar. Incluso en Miami solo McLaren llevaba actualizaciones, en Imola llevaron todos y Ferrari aún así no consiguió rendir del todo bien, Red Bull también llevó y no consiguió rendir, Aston Martin en este circuito veremos si de verdad pueden aplicar los aprendizajes que tuvieron en Imola, porque sí, después de Imola tuvimos un Gran Premio de Mónaco, que es que Mónaco no te sirve como referencia de nada, quiero decir, no te sirve como referencia al decir, no, ahora Red Bull están perdidos por el resultado que tuvieron en Montecarlo. Pues no, obviamente, porque es un circuito muy característico. No podemos sacar la conclusión de Aston Martin no usó los aprendizajes del Gran Premio de Imola porque el rendimiento fue malo, porque es que Mónaco es muy característico. Entonces hay que veremos qué es lo que podemos llegar a ver en Canadá, pero es la primera carrera, además de ahora una serie de carreras que vamos a tener en circuitos más normales, circuitos no tan urbanos como por ejemplo Mónaco de por sí, y circuitos donde vamos a ver el rendimiento real de los coches. Un circuito
de stop and go, como se suele decir. ¿A qué nos referimos con esto? Hay muchas chicanes, hay muchas frenadas fuertes y aceleración. Un circuito que en ese sentido, por ejemplo, siempre le ha venido muy bien al Ferrari, y a este Ferrari también le viene bastante bien al Red Bull, por supuesto también, que ha ganado las dos últimas carreras, es decir, las dos carreras que hemos disputado en este circuito desde que entró el nuevo reglamento, con un Max Verstappen que domina este circuito a la perfección, porque en esas dos últimas carreras la clasificación fue en mojado y en ambas se llevó la pole, pero donde McLaren también debería de poder rendir bien. Ya el año pasado McLaren aquí lo hizo bastante bien y justo fue la carrera previa a las actualizaciones que ya los han ido llevando hasta la situación en la que están hoy en día, y habían rendido también bastante decentemente en este circuito, así que veremos qué es lo que pueden hacer ahora estando en un lugar diferente. Pero encima se le añade un Mercedes que va a traer novedades, un Williams que también trae novedades aquí y debería de rendir bien, Aston Martin que veremos si consiguen tener el rendimiento, un mejor rendimiento a otras carreras, RB, la verdad que venimos un fin de semana donde puede pasar de todo y las posibilidades son infinitas. ¿Qué pasó el año pasado en esta carrera? Bueno, pues el año pasado tuvimos el mejor podio posible, no solo por Alonso, Verstappen y Hamilton, que los estamos viendo aquí, sino porque encima se les juntó Adrian Newey en esa celebración. Más allá de esto, que es algo que siempre se dijo de aquel podio del Gran Premio de Canadá del año pasado, ese podio que era irrepetible, más allá de ahí, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, aparte de una clasificación en mojado donde vimos a Hülkenberg ponerse segundo, lo único que luego Hülkenberg salió por detrás porque tuvo una penalización, porque Hülkenberg se puso segundo porque el momento en el que hizo justo la vuelta mejoró mucho la pista, Verstappen consiguió superarle, pero es que ellos dos fueron los únicos que cerraron vuelta porque hubo una bandera roja y no se reanudó. Pero bueno, aún así tenía muchísimo mérito lo que fue capaz de hacer Hülkenberg. En la carrera, con un Alonso que salía segundo, perdió posición con Hamilton, pero luego consiguió adelantarle. Fue la última carrera aquí donde Aston Martin de verdad tuvo ritmo. Y es curioso porque fue la primera carrera en la que llegaron unas actualizaciones que vimos el rendimiento de Aston Martin, fue la carrera que más cerca se había quedado de Verstappen y pensamos, de verdad a lo mejor pueden ir consiguiendo pelear. Pero es que esas mejoras solo funcionaron aquí, no volvieron a funcionar. Es un circuito muy importante para Aston Martin porque pese a ser un equipo británico, ya sabemos que su dueño, Lawrence Stroll, es canadiense, así que quiere tener un buen rendimiento aquí. Pero eso fue lo que consiguieron hacer, quedando muy cerca de un Verstappen, que sí que es verdad que también tuvo problemas en el freno, pero es que Alonso estuvo también haciendo lift and coast durante toda la carrera, así que nos ilusionó bastante y fue la última vez, como digo, que de verdad tuvo ritmo el coche, porque aunque Stroll quedó muy por atrás, fue culpa de Stroll, pero luego en Zandvoort y en Brasil, que fueron los dos podios más que obtuvo Alonso, fue sobre todo por Fernando. Hamilton también lo hizo muy bien, estuvimos viendo una carrera súper tensa entre cuatro pilotos, que eran los tres que estamos viendo, y Russell, hasta que Russell se colisionó contra el muro que estaba rodando cuarto, no estaba siendo capaz de seguir el ritmo de todos y por eso finalmente es por lo que acabó estampado contra el muro, pudo continuar, luego sí que ya acabó abandonando. Los dos Ferrari tuvieron mala clasificación, sobre todo Leclerc, que cayó en Q2 por el tema de la meteorología. Sainz sí que se metió en Q1, pero encima luego en Q3, perdonad, pero luego encima tuvo también una sanción, así que por eso salió más retrasado. Y los Ferrari, que tuvieron muy buen ritmo ya entonces, pero salían más atrás y no pudieron remontar, ese es el motivo por el que no los vimos más arriba. Así que veremos qué es lo que podemos llegar a ver en esta temporada, en este Gran Premio de Canadá. Contaros también la situación actual del Mundial de Pilotos. Estamos viendo ahora mismo el gráfico que así está el Mundial de Pilotos antes de este Gran Premio de Canadá. Con un Tsunoda que sigue consolidado en esa 10ª posición, en ese top 10, con un Norris y Sainz que adelantaron a Sergio Pérez, Piastri que además recorta y Fernando Alonso que se mantiene estático en esos 33 puntos, Albon que consiguió ganar algunas posiciones gracias a los puntos y poco más ha cambiado de esta clasificación que ya os contamos después del Gran Premio de Mónaco, y así quedó la clasificación del campeonato de constructores. Con el único movimiento fue Williams, que supera a Alpine pese a tener ambos los mismos puntos, y esto es porque han conseguido una posición
posición mejor que fue la de Albon en este fin de semana en Mónaco, quedando noveno. Alpine solo tiene 2 décimos puestos como mejor resultado, así que por eso está Williams ahí delante. En el resto, lo que ya os hayamos comentado, no ha cambiado demasiado, diferencias entre puntos. Aston Martin está más cerca de RB que Mercedes y poco más os podemos contar de este punto, así que ahora ya sí vamos a dar comienzo con mis pronósticos para este Gran Premio de Canadá, comenzando ya, como sabréis, con el piloto sorpresa, piloto excepción, equipo sorpresa y equipo de excepción. Quiero recordaros que me dejéis en los comentarios quién pensáis que va a ser vuestros pronósticos de todo, tanto el piloto y equipo sorpresa, piloto y equipo de excepción, y luego el top 5, si me queréis dejar más, como es el poleman, como es cualquier resultado que queréis dejarme, me lo podéis dejar en los comentarios. Ahora, si he dicho esto, vamos a comenzar con ese pronóstico, con mi piloto sorpresa, que para mí en esta ocasión ha sido complicado realmente porque hay posibilidades muy altas, pero claro, si pones un supuesto, Leclerc piloto sorpresa y digo gana, sorprende ya realmente que porque está Ferrari en esa situación. Es complicado definir qué puede ser piloto sorpresa. Sí que podrías poner a Leclerc si creo que va a hacer un gran premio de absoluto dominio, ¿no? Pero bueno, estamos en un punto en el que con tantas posibilidades realmente es complicado, y para mí he puesto como piloto sorpresa a Alexander Albon. Han logrado cortar la racha de no conseguir puntos. Williams estaba siendo uno de los equipos más lentos. Están trabajando en esa reducción de peso que aquí en este circuito en Mónaco, en Montreal, van a llevar también novedades el equipo Williams para reducir ese peso. Es un circuito que a Williams se le debería de adaptar bien por lo que vimos el año pasado. Venimos de un gran premio que no se les debería adaptar bien y aún así Albon fue capaz de conseguir meter a ese coche en 9ª posición en clasificación y luego tener un buen ritmo. Mi sensación es que ahora, además, ya habiendo, por así decirlo, desbloqueado los puntos, ya habiendo llegado a esa meta, creo que vamos a poder verle rendir bien. No sé siquiera de por sí conseguir puntos, porque realmente sigue siendo muy complicado puntuar. El fin de semana pasado Tsunoda llega incluso a ser 8º, pero si todo va bien, Checo no cae, los Aston Martin no caen, no hay posibilidad de entrar en puntos, pero sí creo que vamos a ver a un Alexander Albon bastante fuerte. En cuanto a piloto de excepción, al igual que el piloto sorpresa es complicado, piloto de excepción también, porque también tenemos que situar a los equipos y pensar, bueno, este va a rendir peor a lo esperado en su monoplaza. Entonces estamos en una situación bastante compleja ahora mismo en este momento de la temporada, y para mí he acabado poniendo como piloto de excepción en este circuito a Daniel Ricciardo, que es un circuito que a él históricamente no se le ha dado mal. Pero estamos viendo un año de Ricciardo que no está siendo el más fino, que Tsunoda le está consiguiendo superar con bastante facilidad en casi todos los grandes premios, donde empezamos a ver a un Ricciardo que a partir de China, que le llevaron el nuevo chasis, que no cambió nada según comentó RB, pero a él le vino bien moralmente y ha empezado a rendir algo mejor, pero mis sensaciones, por lo que sea, que Ricciardo en este circuito no va a poder rendir bien. No es el circuito aún así que mejor se les adaptaría al RB por lo que le estamos viendo de características, que aún así, sin adaptárseles bien, seguramente Tsunoda sea capaz de pelear por ser el líder del resto, por así decirlo, y quizá cosechar aún más puntos, pero justo por eso, que el coche no se les debería adaptar del todo bien, no es el circuito que mejor le venga a este monoplaza, que seguramente aún así Tsunoda esté en esa posición y que creo que Ricciardo va a sufrir en esta ocasión, es por lo que lo he puesto como piloto de excepción en esta ocasión. Así que veremos quién acaba siendo. Vamos a pasar ahora ya a los equipos, y he puesto como equipo sorpresa en esta ocasión al mismo equipo que puse como equipo de excepción en Mónaco. Si visteis en aquel vídeo de predicciones ya lo sabréis, en esta ocasión he puesto al equipo Aston Martin. ¿Por qué pongo equipo Aston Martin? Repito, los puse como equipo de excepción en Mónaco. Realmente, bueno, fueron equipo de excepción, aunque por rendimiento tendría que haber sido mucho mejor a lo que fue, pero bueno, sí, justo por eso en esta acerté, que fíjate que acierto muy poco, como ya sabréis. ¿Por qué pongo a Aston Martin equipo sorpresa? Mira, el año pasado fue esa última vez que rindieron bien. No creo que, porque eso lo he leído ya en redes sociales de gente decir, a partir de ahora empezarán a rendir bien. No tiene por qué ser nada por el estilo. Pero es muy curioso que este circuito se les adaptó bien
a un coche que empezó a ir para atrás. Ya el año pasado empezó a ser más difícil de conducir, empezó a perder las ventajas que tenía, los equipos, los demás les fueron recortando y Aston Martin aquí rindió bien por lo que sea. No es solo la clasificación porque Alonso salió segundo. Podrías decir, bueno, pues fue por la lluvia y gracias a Alonso, a las manos de Alonso. Sí. Por supuesto, Fernando rindió muchísimo mejor que su propio compañero de equipo, pero el ritmo del coche lo tenía, no quedó lejos de Verstappen, consiguió superar a Lewis Hamilton, que le había adelantado en la salida y le adelantó en la propia carrera a Lewis Hamilton con DRS, que era algo que ese coche que le costaba mucho adelantar porque generaba mucho drag y no tenía buena velocidad punta, y aún así lo logró hacer. Tenía muy buen ritmo Aston Martin aquí el año pasado. Ya os he dicho que Aston Martin es un equipo británico, están en Silverstone, es donde tienen la fábrica, o sea, es decir, desde luego su gran premio de casa es el Gran Premio de Gran Bretaña, es que literalmente al circuito tienen que cruzar una calle, pero este es uno también de esos circuitos de casa, por así decirlo, es el circuito del dueño del equipo, de Lawrence Stroll, el Gran Premio local, aparte de también, por supuesto, el piloto Lance Stroll. Venimos que en Imola recopilaron esos datos, no se pudo aplicar como os he dicho en Mónaco. Tengo la sensación de que van a poder rendir mucho mejor a lo que mucha gente se espera. Luego veremos si meto alguno de los dos Aston Martin en el top 5. Pero mi sensación es esa, vamos a ver un rendimiento mucho mejor de Aston Martin que el que hemos visto en las últimas carreras y mucho mejor al que muchos esperan. Y finalizamos con el equipo de excepción, que en esta ocasión he acabado poniendo a Mercedes. ¿Por qué pongo a Mercedes? Bueno, Mercedes realmente venimos de un Gran Premio de Mónaco que no fue nada malo, con un Russell que consigue finalizar en quinta posición, Hamilton termina séptimo, llevaron un nuevo alerón delantero, van a llevar más mejoras en esta ocasión y al igual que creo que Aston Martin en este circuito, por lo que sea, puede llegar a rendir bien. Creo que al contrario con Mercedes, con un Mercedes que está introduciendo cosas en el coche, están evolucionando, pero mi sensación es que aquí, por lo que sea, van a sufrir con un Aston Martin que va a poder estar rindiendo mejor. Desde luego damos por hecho que aún así, aunque Aston Martin creo que puede sorprender, McLaren, Ferrari y Red Bull van a estar por delante. Por esa sensación es por la que creo que Mercedes va a sufrir más en este circuito, en este trazado, y van a ser ese equipo de excepción, además por el hecho de traer novedades, que no creo que sean o implique que sean malas, pero sí que por ese motivo vamos a ver un peor resultado de ellos aquí. Así que veremos si acierto alguna de estas y vamos a pasar ya a ese top 5 de la carrera que he puesto. Vamos a comenzar por el ganador del Gran Premio de Canadá, que la verdad, fijaros que he puesto en todas las carreras a Verstappen como ganador, menos en una que fue en Imola, que puse a un Ferrari, fue Leclerc y no acerté, desde luego. No voy a acertar quién va a ganar esta carrera, por supuesto eso lo tengo asumidísimo, porque además no he puesto a Verstappen y me ha costado mucho sacar a Verstappen, pero ya es el hecho, esa sensación de siempre lo estoy poniendo y nunca acierto tampoco cuando no lo pongo. Así que mi sensación, por lo que sea, creo que no va a rendir, no va a ser el ganador Verstappen, porque Ferrari va a rendir muy bien aquí. Es un circuito que se les adapta muy bien, vienen con la moral alta de Mónaco, han entendido seguramente bien mejor las mejoras que introdujeron en Imola, que no fueron tan positivas como ellos hablaban, pero sí que han dado un paso adelante, y creo que en Canadá el año pasado ya tuvieron un muy buen rendimiento aquí, pero como os he dicho, la clasificación le lastró, y creo que el ganador va a ser Carlos Sainz, he puesto como ganador. Venimos de un par de fines de semana donde no han sido los mejores de Carlos, ya ha pasado a ser superado por Leclerc, que era algo que en el inicio de temporada no lo estuvimos viendo, Leclerc estaba siendo ampliamente superado por Sainz, pero este es un circuito que a Carlos Sainz se le da muy bien, estuvo muy cerca de ganar su primera carrera aquí en 2022, no ganó aquella carrera porque no pudo adelantar a Verstappen, pero estaba detrás de Verstappen toda la carrera, estuvo por detrás y podría haber ganado aquel gran premio. Con un Ferrari que se le adapte bien. Él ya ha ganado también, que ganó en Australia en un circuito medianamente, en cuanto a lo que os decía, circuito urbano más o menos,
por algunas características también es urbano, ya ha ganado también ahí, circuito que se le adapta bien y circuito que se le adapta bien a Ferrari. Mi sensación es que va a ganar Carlos Sainz en esta ocasión y vamos a poder volver a tener un triunfo español, así que veremos si acaba siendo. Pero no va a ser una carrera fácil, no va a ser una victoria dominada y va a ser un fin de semana, repito, donde Ferrari va a estar muy fuerte y creo que es doblete de Ferrari. En segunda posición para mí pongo a Charles Leclerc. No me extrañaría nada verlos a la inversa, pero por lo que sea creo que Carlos va a tener ese pasito por delante. Incluso en Mónaco, en ritmo de carrera en teoría estaba por delante, por lo que ellos comentaron, desde Ferrari lo dijeron. Lo que pasa es que obviamente lo importante en Mónaco es el ritmo de clasificación, que Sainz no se sintió del todo cómodo a una vuelta, sin estar del todo cómodo, aún así estuvo tercero. Por ese motivo yo creo que Carlos sí que va a poder superar en esta ocasión a un Leclerc que aún así las mejoras que ha introducido Ferrari introdujo en Imola, desde luego que le han venido muy bien. Leclerc está siendo el piloto más consistente, no ha quedado fuera del top 4 en ninguna carrera esta temporada todavía, es el único piloto que lo ha hecho porque Norris, Verstappen, Checo, Sainz, todos lo han hecho, así que Leclerc está siendo bastante consistente, viene en una muy buena racha después de China, en todas las carreras ha llegado al podio, en Miami, en Imola y por supuesto en Mónaco, que consiguió encima quitarse ya la espina de ganar en casa, pero para mí creo que va a ser el segundo piloto en esta ocasión. El año pasado ya le costó también bajo la lluvia en clasificación y eso le hizo salir bastante retrasado. Lo que pasa es que luego salió por delante de Sainz por la sanción que tenía. Mi sensación es que Leclerc en esta ocasión va a ser el segundo piloto. Es la primera vez que he hecho una predicción y no aparece un Red Bull, por lo menos en las dos primeras posiciones, así que desde luego no va a ser lo que va a ocurrir aún así. Y para finalizar, cerrando el podio, le he dado también muchas vueltas, porque claro, cuesta mucho no poner a un Red Bull por lo menos en el podio, aunque en Mónaco, por ejemplo, no tuvimos ningún Red Bull en el podio. Cuesta mucho esa sensación, cuesta mucho no poner a Verstappen ya de por sí también en las primeras posiciones y se ha acabado decantando la balanza por poner a Verstappen en tercera posición. Muy complicada esta decisión, no sabía si poner a uno de los McLaren o a otro, quizá hay alguna sorpresa, por supuesto, ahora veremos los dos últimos puestos, pero ya lo he retrasado bastante, no viene en el mejor momento Red Bull, porque no es solo que no hayan ganado en Mónaco, porque en Imola ganaron, pero en Imola llevaron mejoras y no funcionaron como ellos esperaban, en Imola no fueron el más rápido en clasificación, Verstappen se lleva la pole por llevarse el rebufo de Hülkenberg, pero no eran el más rápido, casi pierde aquella carrera, o al menos por lo menos Norris fue capaz de meterle presión al final de la misma. Y luego Miami, que tampoco consiguieron ganarle. Venimos en un momento en el que no está siendo el mejor momento de Red Bull. Empiezan a reportar que sí problemas en las suspensiones, que sí problemas de correlación de datos. Ya lo hemos explicado en el canal. Y mi sensación es: él va a poder sobresalir como ya hizo en Mónaco. En Mónaco no tenía un coche ni para ser sexto y aún así él fue capaz de llevarlo ahí, pero creo que él va a poder sobresalir, el coche no va a estar para ello, por lo que lo máximo que le podía poner es tercero, o mejor dicho, lo mínimo aún así que le podía poner, porque Verstappen está haciendo un año impresionante, que mucha gente no se lo está valorando otra vez, pero está haciendo un año increíble y para mí va a ser esa tercera posición la que ocupe Max Verstappen. Ni uno de los dos McLaren todavía he puesto hasta este momento, que venimos de una etapa de McLaren impresionante que están teniendo desde el Gran Premio de Imola, desde el Gran Premio de Miami, perdonad. Así que ahora sí aparece el primero de los McLaren y por primera vez también esta temporada apuesto porque Oscar Piastri va a quedar por delante de Lando Norris, porque por ahora todavía Norris no ha aparecido. Si estamos hablando de lo que está pasando en estas últimas carreras, Piastri viene en un momento también muy bueno, muy alto. Viene de hacer un buen fin de semana en Miami, donde él no tuvo todas las mejoras, pero consiguió clasificar en algún momento por delante de su compañero de equipo, rodó durante la carrera hasta que hubo el coche de seguridad por delante de su compañero de equipo, luego ese coche de seguridad ya puso a Norris en esa primera posición y luego aún así Piastri en aquel Gran Premio hubiera sido cuarto, quinto, de no ser por el toque que tuvo con Sainz. Eso sin todas las mejoras. Luego en Imola clasifica por delante de Norris. Lo que pasa es que tiene una sanción, sale por detrás y luego tuvo el problema que siempre tiene Piastri de esa gestión de los neumáticos, que es algo que le lastra mucho y que aquí no es tan importante. No es un circuito con tanta degradación, al menos
menos si lo comparamos con Imola. Por ese motivo es por lo que especialmente creo que Piastri aquí va a poder tener un mejor rendimiento, porque venimos de esa buena racha, además sumado a un Mónaco donde clasificó segundo, viene en muy buena racha y creo que como no va a costarle tanto gestionar los neumáticos, que es el punto negativo que tiene, va a poder quedar por delante de su compañero de equipo, desgraciadamente para él, en esta ocasión en cuarta posición. Y ya en el top 5 me falta un McLaren, me falta un Red Bull, Checo, Norris o quizá pueda aparecer alguna sorpresa. Pues en esta ocasión he puesto aún así a Lando Norris, al otro de los McLaren. Venimos también de un momento donde Lando Norris está rindiendo de una forma espectacular. Le pongo por detrás de su compañero de equipo por los motivos que ya he comentado. Creo que Piastri viene en un momento muy bueno y al no ser un circuito donde haya excesiva degradación de neumáticos, creo que va a poder rendir mejor que él, o por lo menos para acabar por delante suya, ya mejor o peor, eso también es otra cosa, que a veces no solo lo determina la posición, pero luego al hecho de Verstappen creo que va a estar por delante y los dos Ferrari que creo que aquí van a poder rendir muy bien, es por el motivo por el que pongo a Norris tan abajo, pero también me ha costado mucho. Venimos de Norris, no hizo podio en Mónaco, pero venía también de ese segundo puesto en Imola, poniendo contra las cuerdas a Verstappen y quedar con la victoria en ese Gran Premio de Miami, así que veremos qué es lo que son capaces de hacer. Este es mi top 5, el top 5 de este Gran Premio de Canadá, el que yo creo que va a ocurrir, y me encantaría que me dejarais en los comentarios vuestro pronóstico, cuál creéis vosotros que vamos a tener. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo de pronósticos. Repito, me encantaría que me dejarais en los comentarios vuestras ideas, vuestra predicción a este Gran Premio de Canadá y leerla, así que dejadme en los comentarios que estaré encantado. Si queréis añadirle poleman, si queréis añadirle posición de Fernando Alonso, si no queréis que vaya a quedar en el top 5, si queréis añadirle cualquier cosa, dejadmelo en los comentarios que estaré encantado de leeros. Si te ha gustado este vídeo, deja tu me gusta, suscríbete y te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros por si quieres apoyar un poco más el canal. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.